año pasado fue un tiempo de dificultades económicas, alta inflación, altas tasas de interés, desaceleración de la economía, un entorno internacional también muy complicado por las tensiones geopolíticas y demás. Aún así, los colombianos mantuvieron su espíritu emprendedor. Doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. En realidad es un gusto poder entregar este informe que muestra la capacidad del sector empresarial colombiano de reaccionar ante las adversidades, de tener resiliencia, de seguir construyendo ese tejido empresarial con cerca de 305.000 empresas nuevas en el año pasado. Una disminución respecto del año 22, de 2022, pero una disminución leve. En el 2022 habíamos tenido 310.000 unidades productivas creadas. Entonces, lo que se demuestra esto es que el empresarismo está firme, dando soluciones para el país. Es decir, cae un poquitico la cifra, 1,5%. Aquí tengo el dato exacto, 305.997 unidades productivas nuevas creadas el año pasado. Ese es el reporte oficial de ustedes, una leve disminución. De todas formas, ¿usted cree que la cifra es muy buena? Yo creo que la cifra es buena si tenemos en cuenta que el 2023 fue el año de quiebre donde se produce una desaceleración y un crecimiento de la economía menor. Entonces, este espíritu emprendedor de creación de nuevas empresas, especialmente porque cerca de la mitad de ellas han generado por lo menos un empleo. Y algo importante es que esas unidades productivas, que en la mitad de ellas generaron por lo menos un empleo, están distribuidas entre empresas grandes, medianas, pequeñas y micro. Es decir, no solamente las empresas grandes están generando empleo, las que se crearon, sino que las microempresas también, en un porcentaje parecido a lo que están generando las empresas grandes. Entonces, esto lo que demuestra es que el sector empresarial realmente está dando un paso adelante en mantener la actividad económica del país y la actividad productiva y el bienestar a través del empleo. Doctor Domínguez, aquí tengo eso que usted menciona. Mire, las microempresas se crearon casi 305.000. Pequeñas empresas, más de 1.000. Medianas, 54 y grandes empresas, 11. Si las micro mínimo generan un empleo, me imagino que para el que se está inventando esa empresa, esto también nos dice que por esta vía se crearon más de 300.000 puestos de trabajo. Así es. Realmente la dinámica de empleo, que es lo que nos interesa más, tiene una alta correlación con la creación de nuevos negocios. Esto, la verdad, es una nueva estadística que nosotros estamos produciendo para poder tener no solamente el número de negocios, el número de firmas, sino también cómo están comportándose respecto del empleo. Y a lo que me refería también es no solamente a estos porcentajes de creación por cada uno de los tamaños, sino que en todos los tamaños la creación de nuevos puestos de trabajo ha sido parecida. Entre las nuevas firmas, entre el 60 y el 50% de ellas han generado por lo menos un empleo, distribuidos entre las grandes, medianas, pequeñas y micros. Entiendo. Bueno, esto me llama mucho la atención. Es el número, es la misma cifra que estamos analizando desde el principio, pero aquí distribuida por sector. En el sector servicios, 131.645 empresas nuevas. En el sector comercio, 117.000. Industria, construcción, agricultura y extracción, me imagino que es la actividad mineroenergética. ¿Por qué se concentra la creación de empresas principalmente en estos dos primeros sectores, servicios y comercio? ¿Qué oportunidades encuentran ahí los emprendedores? Pues estamos viendo un comportamiento muy positivo en actividades que han tenido una buena dinámica. Por ejemplo, empresas que se han creado para mejorar el mercado inmobiliario en el sentido de prestar servicios para el alquiler, prestar servicios para el arrendamiento de unidades productivas, no solo de vivienda, sino también
bodegas locales, etcétera. También en el sector turístico, es muy importante en materia de servicios que está registrando el sector de turismo una dinámica importante el año pasado. Y en otras actividades ya más de carácter personal, de consultoría, de actividades que tienen que ver con agregar valor a las empresas en materia de gestión, en materia de productividad, se genera en ese sector de servicios una muy buena dinámica. Es curioso que a pesar de que el número en materia de empresas destinadas a la construcción es bajo, de todas maneras el número de empresas repuntó en el caso de empresas destinadas a actividades de vivienda, lo que muestra que hay un tejido empresarial, un aparato productivo muy determinado a estar listo para cuando los programas de vivienda arranquen, poder también rápidamente engranarse a la productividad en el sector de vivienda. Interesantes todos esos datos. Ahora, doctor Domínguez, aquí está la cifra de la creación de empresas, más de 300.000 unidades. ¿Ustedes hacen algún tipo de seguimiento de cuántas de esas empresas sobreviven en el tiempo o de pronto que mueran en el intento en el muy corto plazo? Sí, tenemos un observatorio de la movilidad empresarial que lo que tiende es a mostrar qué ocurre con las empresas digamos, en 5 años, en tener unas cohortes, como se llaman técnicamente, de 5 años. Infortunadamente, el número de empresas que se eliminan o que perecen o que mueren al cabo de 5 años es alto todavía, y de cada 10 empresas que se crean al cabo de 5 años perseveran 3. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Determinando cuáles son los factores que permiten que las empresas no mueran, que las empresas perseveren. Y ahí tenemos unos factores críticos como acceso a crédito, acceso a recursos financieros y tener claro que la asociatividad, la formalización, poder pasar de ser personas naturales empresarias a ser empresas asociativas como sociedades comerciales, les genera una capacidad de mejorar en el tiempo. También aquellas empresas que tienen una capacidad de avanzar en materia de visión de negocios, planes de negocios y nuevos mercados. Claro. Doctor Domínguez, estas cifras más, digamos, el tejido empresarial actual que existe en Colombia, ¿qué nos puede decir? Por ejemplo, a la hora de fijar políticas públicas, porque aquí nos damos cuenta de que es que en el pensamiento, en el imaginario de muchas personas está cuando se habla de las empresas y de los empresarios, que todos son multimillonarios y que todos tienen un jet para viajar a Estados Unidos y a Europa cuando quieran, cuando realmente vemos que la gran mayoría de los empresarios son chiquiticos. Así es, nuestro tejido empresarial, y en América Latina ocurre lo mismo, es muy de pequeños negocios. Lo importante de esto es precisamente el proceso de movilidad, de lograr que un micronegocio pase a ser pequeño, uno pequeño a mediano y un mediano a grande. Esa movilidad la estamos midiendo con estos factores que hacen que las empresas precisamente crezcan para poder trabajar en planes y programas desde las cámaras de comercio que permitan efectivamente ese crecimiento de las empresas. La ventaja de la formalidad es que hay un registro que permite precisamente hacer estos análisis y construir políticas públicas. Y ya decía cómo es importante políticas públicas alrededor de mejorar el acceso al crédito para los pequeños negocios, de mejorar o procurar que estén en clúster o en aglomeraciones productivas o en cadenas productivas, de mejorar que tengan planes de negocios que les permitan a esos pequeños negocios vender a otras partes del mercado colombiano, porque muchos de ellos producen solamente para sus entornos, y también que tengan una vocación exportadora, también que logren verdaderamente introducir herramientas de innovación, que es muy importante en los distintos procesos.
Doctor Domínguez, pues no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la composición de las cámaras de comercio y de Confecámaras a raíz de unas tensiones que se presentaron recientemente con la llegada del doctor Ovidio Claros a la Cámara de Comercio de Bogotá y la intención de retirarse de Confecámaras eventualmente. ¿Esas tensiones ya fueron superadas? Sí, totalmente. O sea, es un espíritu importante de buscar cada vez más cómo incorporar aspectos dentro de nuestras estructuras que le den una dinámica al sector cameral, y ahí el doctor Ovidio está absolutamente determinado como presidente de una cámara fundamental del país a impulsar este espíritu y hacerlo dentro de Confecámaras. Es lo que me ha expresado y precisamente pues él en esa condición ha hecho público su desistimiento de desvincularse de la Confederación, cosa que para nosotros ha sido muy importante. Bueno, entonces se queda en Confecámaras la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Domínguez, feliz noche, muchas gracias por acompañarnos, feliz año y bueno, seguiremos pendientes de la evolución de estas cifras en este 2024. Que esté muy bien. Gracias, y recordemos siempre, sin empresas no hay país. No hay y en unos días lo llamo para que hablemos de la renovación de la matrícula mercantil. Chao, que esté muy bien, porque también se viene ese vencimiento. Es hora de hacer una segunda